Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Bienvenidos al mundo masculino, que estamos de perfumería masculina últimamente, aunque ya sabéis que estoy haciendo reviews de femenina. No, chicas, tranquilidad, que viene, que se vienen. Señores míos, Burberry's Hero Concentración Parfum, edición 2024, aunque tengo que decir que efectivamente ha llegado aquí a la perfumería del Druni, en mi ciudad, hace muy poquito, lleva escasamente nada. Así que habrá pillado seguramente en el 2024, en el tránsito del 2024 al 2025, porque ya digo yo que es que acaba de llegar y he tenido que esperar como 5 o 6 días, una semana, para que trajeran el tester. Así fíjate, sí, ha llegado caliente, así que bueno, pues nada, entiendo que no lo sé, porque no sé los tiempos, bueno, de todas formas aquí es que a esta tienda de Druni llegan siempre las cosas muy tarde, pero bueno, vamos a poner que en el tránsito del 2024 al 2025 ya ha aparecido esta parfum de Burberry's Hero. Notas de salida, corazón y fondo. Salida en amiris, corazón en cedro y un fondo de ciprián. Señores míos, señoras mías, una fragancia que es hiper mega masculina y acorde a los tiempos en cuanto a la estela y proyección. Es decir, 1 metro de estela, 1 metro de proyección, 45 minutos, ni más ni menos. A partir de ahí, funciona muy bien en piel, pero no nos pensemos que es hiper mega duradera, porque tampoco lo es. A mí, resultados óptimos, reales, 6 horas, que de verdad para mí es perfecto, a pesar de que muchas veces me queje, pero claro, me quejo en la relación, duración-precio, pero para mí es perfecto porque me ducho entre medio, pues porque mi vida cotidiana me lo permite. Otra gente evidentemente no se lo permitirá y efectivamente tendrá que esperarse 8 horas, no, 9 o 10 hasta llegar a casa, con lo cual hay que reaplicar. Si queréis pasar de ahí, hay que reaplicar. Si queréis, no. Si es que no os queda otra. Porque, claro, las circunstancias de la vida son las circunstancias de la vida. Y esto, el Orgaz lo entiende a la perfección. Chicos, tenemos una fragancia que es súper masculina. Gracias a Dios. Sí que en el rendimiento se queda escasa, pero es muy masculina. Huele a cipotín, porque no es tipo taco, porque le faltaría más duración. Pero en cuanto a lo que es la confección del perfume, es muy, muy masculino y además tiene ciertos toques vintage. Por eso digo que, ojo chicos, que si queréis oler a machote aguerrido de los años 70 y 80, esto es un muy buen ejercicio. Sí que es vintage, sí, no voy a quitarle la máxima, la entiendo como una fragancia completísimamente vintage, sí. La estructura está hecha de esa manera, no hay dulzores, no hay cremosidades, hay masculinidad, que es de lo que se trata, y el amiris hace mucho en esta impronta, mezclado efectivamente con cítricos, como la enorme mayoría de fragancias, por no decir que prácticamente casi el 100%. Me reservo un tanto por ciento para mí, porque sé que efectivamente no todas llevan cítricos en la salida, pero esta es cítrica en la salida y acompaña perfectísimamente con lo que sería este tono semiseudo de sándalo que tiene el amiris. Por poneros un poco en contexto para que sepáis a lo que huele es como un tonito suave a sándalo. Ese sería el aroma que tiene el extracto de amiris de la madera del amiris. Y luego nos iríamos de tránsito de viaje a la nota de Corazao, que seguimos con más madera. Seguimos con más madera y además con cierto tono balsámico. Por eso digo que la estructura de este perfume es muy vintage, muy de old school, muy quizás también, y por qué no decirlo, de fragancia de barbería, sutil y elegantona. Absolutamente ponible en cualquier época del año. En cuanto a las horas, pues mirar, dependiendo de lo que vayáis a hacer, mañana, tarde y noche. No considero que sea una gran versátil, precisamente porque la estela y la proyección se me queda como muy cortita. Se queda perceptible, porque se queda perceptible, pero se queda corta. Es más de
un tío elegante, sin estridencias, que se huele perfectamente. No tengáis ningún tipo de complejo porque se huele. El tema es que, claro, efectivamente a mí en el rendimiento me dura poco y, claro, conforme van avanzando las horas se va pegando a la piel, pero es perceptible. A nada que caiga en la ropa ya la tenéis, no os preocupéis. O sea, con atomización en ropa va perfecto, os supera las 10. Fijaros, en la ropa, pero no en la piel. En la piel hace así, chof, chof, y se va abajo. Por eso digo que llega un momento que necesitáis una reaplicación y además está muy bien porque es tan varonil y tan masculina que acompaña mucho el hecho de decir, ¡bah! ¡Pum! Me la cojo y me la atizo. Porque la gente que no haya conocido muchas fragancias de los años 70 y 80, aquí tiene un referente, ¿eh? Aquí tiene ese tipo de referente, ese tipo de fragancia Barber, con ese tono así semiseudo balsámico, hiper mega amaderado y masculino. Amaderado tanto en cuanto por la parte de la miris y amaderado por la parte de lo que es el cedro. Verde también, y ya haciendo el tránsito hacia lo que sería el fondo de cipriol, que sigue manteniendo esa chispa entre lo que serían los extractos de las maderas, ambas dos declaradas en la nota de salida y de corazón, con cítricos, evidentemente, y con flores, pero que nos lleva ya a lo que sería ese tono verde que va haciendo que la fragancia siga manteniéndose masculina. Por Dios, algo que huele a tiarrón. Sí, es un tiarrón elegantón, sin querer llamar la atención en demasía, pero que tiene prestancia y que está ahí. Y halagos vais a tener. Porque si a las mujeres también les gusta el tema de que un hombre pueda oler en un momento determinado dulce, también a una mujer le gusta que en un momento determinado un tío huela a cipotaco. Y esto huele así. Caso cerrado. Bautizos y comuniones. Ya sabéis que se queda cortita, con lo cual a lo mejor por la noche habría que optar por otra opción, pues más como por ejemplo una John Barbatos Vintage, otro tipo de fragancia así como más masculina si es lo que estáis buscando. Si es lo que estáis buscando, una Crossmate, oye, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué problema hay? Ninguno. Entonces, lo que estoy diciendo, dependiendo de cómo sea esa actividad nocturna, puede ir muy bien. Dependiendo de lo que estéis buscando. Perfecto para reuniones, ¿eh? Me da igual las reuniones que sean. Hasta incluso para las reuniones del Tupperware. Chico, si vendes Tupperware, yo no sé si esto se sigue haciendo. Fíjate si soy viejo. Pues una reunioncita del Tupperware y al final, yo qué sé, igual terminan todas las chicas en cola porque dicen, ay, qué bien huele este hombre, yo lo quiero para mí. Y no sé, y al final terminas sorteado en una rifa de herésica, claro, ya que te pones y te expones, pues ya que te rifas, pues que sea para algo benéfico. Digo yo, ¿no? Básicamente. ¡Ay, qué tontería! Pichurrines, muy recomendable siempre y cuando la probéis y digáis, sé lo que tengo y es lo que es. No me parece que estéis tirando el dinero aquí, ¿eh? No me parece que sea una fragancia en la cual digáis, vale, es que dura nada y estoy tirando el dinero. Creo que no. Creo que aquí sí que compensa la relación calidad-precio con respecto a lo que se tiene en el perfume. Creo que está bien balanceado. Vamos a ver, siempre nos va a parecer caro. Está claro, estamos hablando de una Barberries y todo esto. Pero creo que está balanceado el precio. No me parece una locura con respecto a las prestaciones que da. Sobre todo y atender, por favor, tener muy claro que estoy diciendo que luego cae en ropa y os podéis despreocupar, ¿vale? Pero que entiendo que esta sí que me la compraría. De verdad, lo digo de corazón, esta sí que me la compraría. Otras no, pero esta Barberries Hero Parfum sí que me la compraría. Pero de todas, tiene lo justo que yo necesito. Por ejemplo, para cuando estoy haciendo una actividad diurna, tener que llevarla puesta. Me gusta para ponerme hasta incluso cuando salgo de la ducha del gym, pues como after gym. Es muy versátil en esto. Y siempre atendiendo con respecto a los actos nocturnos, cómo sean esos actos. Quiero decir, si va a haber mucho movimiento o si vais a pegaros un festival y todo eso. Y además, tengo que decir que, bueno, puede ser una fragancia muy buena, ojito, para la gente joven. Porque no es una vintage, es un diseño vintage, pero es sutil. Con lo cual, como una fragancia de inicio para la gente joven, que sea muy del gusto de las tono Barber, pues todo ese rollo les puede ir muy bien para introducirse dentro de estas fragancias.
qué mejor manera que sea tu padre el que tenga precisamente esta fragancia, esta Burberry Hero Parfum, y tú se la vayas quitando y echándole la mano. Es una muy buena fragancia de introducción a la perfumería. Muy buena fragancia y sobre todo para conocer estos aromas que están denostados, no sé por qué narices, pero bueno, gracias a Dios mediante, de vez en cuando haya un alma caritativa que quiere tener esa deferencia con respecto a los machirulos o a la gente que nos gusta este tipo de fragancias más barber, más vintage, y ahí la tenemos. Recomendable, lo digo en serio, pero tened en cuenta lo que estoy diciendo, que yo no quiero engañar a nadie. Señores míos, señoras mías, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordar que si me ponéis un insulto o un dislike, os vais para el pozo, con la niña esta que es una peste ya que te mueres. No sé la edad, tengo que mirar cuándo se hizo la película. Si alguien me lo pone en los comentarios, me voy a partir de risa, porque creo que esta mujer es ya una mujer. Yo le digo niña, porque ya ves tú. Yo ya era un mozo cuando yo la vi a ella, ya era un buen mozo, pero esta ya tiene nietos, esta tiene nietos. Bueno, pues nada, dicho lo dicho, si alguien sabe cuándo nació esta muchacha, más o menos, la edad, pues ya hacemos los cálculos, que todavía no los he hecho yo, tengo curiosidad, ponedmelo en los comentarios, leñe. Y luego, como sé que ha habido muchísima gente que le ha gustado este vídeo, ya sabéis, las suscripciones son gratis, los likes son gratis, darle a la campanita para que suenen las notificaciones en los vídeos cada vez que lo lance está ahí, es gratis. Por otro lado, si queréis gastaros el dinero, pues ya sabéis, un super thanks, que son los corazoncitos que aparecen debajo de los vídeos, y me dais una bonificación económica, que siempre se agradece. Y luego, pues, os podéis hacer, pues, también miembros del canal y Patreon, si os da la real gana, que aquí no se obliga a nadie. Bueno, niños, niñas, la alquimia del perfume, eso sí, me hace un mogollón de ilusión que acabemos con las existencias de la alquimia del perfume. Mi libro, disponible en el Corte Inglés, a ver si sacamos ya una quinta, una sexta, una octava, una décima edición, no sé ni por dónde voy ya de ediciones, la verdad creo que estaría igual por la primera, no lo tengo ni idea. El caso que, es verdad, no lo sé. Es que no lo sé. Niños, niñas, la alquimia del perfume en la FNAC, en el Amazon, en cualquier librería around the world, siempre que la pidáis. Claro, tiene distribución mi libro también en Estados Unidos y todo lo que es América, de norte a sur y de este a oeste, da igual, ahí está, en cualquier punto cardinal. Ahí aparece la alquimia del perfume si me buscáis. Si no me buscáis no puede aparecer. Claro, estaré incógnito. Niños, niñas, mis pichurrinas, que me voy. Es momento de dejaros ir de mis pechotes y que emprendáis el viaje solos hasta el próximo vídeo. Auf Wiedersehen.